¡Ya! Y bienvenidos a una nueva aventura con Andes Eco. Hoy día estamos camino de vuelta de un precioso día de playa a nuestra casa. ¿Por qué es que tomamos esta ruta? ¿Esto fue coincidencia? Claro, resulta que el navegador nos tiró por esta ruta porque estaban construyendo en la carretera y había un tráfico salvaje, en realidad mucho taco, y nos tiró por esta ruta que es por la costanera. Mira qué lindo. Realmente a mí, por lo menos, me encanta manejar por las costaneras, es precioso. Es que a mí también me encantó, esto fue mucho más bonito que el viaje de ida, que claro fue un poco más rápido, a lo mejor porque tomamos la carretera, pero aquí vamos viendo todos estos pueblitos que se van asentando en la costanera. La ruta es preciosa, se la recomendaría a cualquiera si vienen por acá, a veces una media hora más, vale la pena. Sin duda. Bueno, ya que vamos en este viaje en auto, conversemos un poquito. ¿Qué te pareció el día de playa? Oh, es fantástico. Me encantó el día de la playa, la brisa, el ruido ambiente bajo, normal, pero más bajo, con poco oleaje. ¿Y a ti? Sí, no, a mí también encontré que, bueno, al final era más difícil encontrar estacionamiento y encontrar un espacio en la playa. Yo encontré que no había mucha gente, ¿eh? Otra cosa que me llamó la atención a mí son estos quitasoles como de espacios reservados que se daban. Todas estas reposeras, incluso estos quitasoles de acá, pertenecen a estos departamentos al frente. Vale decir, no es que la playa sea privada, pero sí el espacio reservado es como privado, porque son quitasoles que no se pueden mover y las reposeras se mantienen ahí también día y noche. Bueno, los niños van durmiendo, pero te apuesto que si les preguntáramos qué fue lo que más les gustó, mencionarían ¿qué? Ah, el inflable, ese parque de agua armado con inflables en el mar, muy entretenido. Yo no había visto una cosa tan grande y tan elaborada. Me acuerdo cuando llegamos y vimos el nombre Shark Beach. Bueno, en realidad ya lo habíamos visto de antes, pero cuando lo vimos escrito, ¿cuál fue la primera pregunta? Papá, que hay tiburones. Cabe la pregunta si efectivamente hay tiburones. Efectivamente sí, aquí habitan tiburones, pero también hay que pensar que la fama de los ataques de tiburones, gracias a todas las películas que se han hecho, ha sido tremendamente mala. Si no me equivoco, hay más ataques de hipopótamos y de cocodrilos en África de lo que pueden haber de tiburones en todo el mundo. El último ataque de tiburón en Croacia, puntualmente, mortal, fue el año 74, o sea, hace 49 años. Y lo que no deja de moverte un poco el piso es que no fue muy lejos de aquí, ¿eh? De hecho, unos 20 kilómetros de Split, en Oms, en el continente. El último ataque, no mortal, pero ataque en fin de tiburón fue el año 2008 y eso fue en la isla de Vis. Esa sí está bastante más afuera. Yo de repente comparo con lo que eran las playas en Chile, del Océano Pacífico. Primero, el agua súper helada, pero lo segundo, mucho oleaje. Acá la verdad es que te sientes como en un lago, una taza de leche. ¿Te fijaste? Casi no hay olas. Es muy agradable y el ruido ambiente es fabuloso por lo mismo. No tienes olas rompiendo fuerte. Es como relajante, la brisa se escucha. Sí, otra de las cosas que a mí me encanta, que lo hemos visto en todas las playas que hemos ido a Croacia, es que el agua es muy cristalina. Y no es solo un tema del Adriático, porque hemos ido a Italia y no siempre el agua es tan cristalina. Pero acá, en las playas que hemos recorrido en Croacia, el agua es transparente, se ve el fondo maravilloso. El color turquesa me encanta. Bueno, me imagino que siempre hay un pero con playas bonitas. A tu juicio, ¿cuál era el pero de las playas de Croacia?
bueno, esta que fuimos hoy día en realidad, súper angosta y chiquitita, o sea, terminaba la toalla y empezaba el agua. Sí, es cierto, es verdad. Es verdad. Oye, otra cosa sí, bueno, nosotros lo teníamos asumido, yo creo que la mayoría de la gente que va a Croacia también lo sabe, pero para los que no, la mayoría de las playas en Croacia son de piedras. A veces son rocas planas donde tú puedes poner la toalla, pero a veces, como en esta playa que estamos filmando, son piedras muy chiquititas y no precisamente redondeadas. Se recomienda sí o sí llevar estos zapatos de goma que compramos nosotros. Van a caminar, sí, pero Sí. mucho más agradable. A mí me encantó la piedrecita fina más que la piedra, porque en la piedra no hay cómo acomodarse. Ahí si no tienes una silla, una colchoneta, los huesos crujen y la espalda se estira. Bueno, cuando veo a todos durmiendo atrás, no son solo tres, está el peludito también, sé que esa es otra de las cosas que me gustó, porque no todas en las playas en Europa y bueno, en general en el mundo se te permite llevar perritos o mascotas en general. Acá en Croacia hemos ido a varias playas y nunca ha habido problema con llevar nuestro perrito. Eso ha sido un plus importante para nosotros. Que viajamos con la mascotita, ¿cierto? Sí. Con la Fufi. Ahora, súper importante para todos los que viajen con mascota, el calor acá es tremendo. Siempre llevar suficiente agua. Bueno, yo creo que ya estamos a punto de llegar a Castel Gomelica. Bueno, en realidad no a punto, pero por lo menos se nos va a acabar la ruta panorámica hasta que llevamos porque vamos a empezar a internarnos. Así que, ¿qué tal si nos despedimos? Hasta un próximo video. Y nos vemos muy pronto. Y no se les olviden los likes si les gustó el video. También lo pueden compartir. Si no se han suscrito, consideran hacerlo porque eso también ayuda a que otras personas puedan ver este video masivamente. Nos vemos en el próximo video porque estas vacaciones aún no terminan.